En Central FM, la entrevista. En Central FM, Equilibrio. Y agradecemos que nos tome la llamada de Central FM Equilibrio a la senadora Gina Cruz. Ella es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte de la Cámara de Senadores, es integrante del Partido Acción Nacional y una conocedora como nadie de la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. Senadora, muchas gracias por recibir la llamada. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Alberto. Muchísimas gracias por la oportunidad de comunicarme contigo y con tu auditorio. Gracias. Gracias, senadora. Pues, ¿qué esperamos o qué podemos esperar de este, yo le he llamado primer examen parcial, como se dice en las escuelas, entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos? Muchos indican que viene Mike Pompeo el próximo domingo a revisar si estamos cumpliendo con lo que se nos pidió en la Casa Blanca. Bueno, efectivamente entendemos que precisamente un día antes de que concluya el plazo que se estableció en el acuerdo entre el gobierno de México con el gobierno de los Estados Unidos vía el canciller Marcelo Ebrard, pues bien, precisamente creemos que hacer una valoración de los avances que han tenido el gobierno mexicano para tratar de contener los flujos migratorios. Obviamente creo yo que también se tomará la decisión ya del gobierno de Estados Unidos de apoyar o no con recursos para el programa o este proyecto que tiene del Triángulo del Norte. Yo espero que en esta reunión también se vea ya el tema que tiene que ver con la aprobación del TEMEC. Ya ves que pues Estados Unidos aún no ha aprobado el Tratado de Comercio con Estados Unidos, Canadá y México. Y bueno, esperamos nosotros que sea uno de los puntos importantes a tratar. Y como ya lo comentaste aquí, seguramente pues va a revisarse si estamos haciendo la tarea, como así se solicitó hace aproximadamente 45 días, ¿no? Se habla mucho, senadora, de que el gobierno de México es muy débil ante la administración de Donald Trump. Prueba de ello es que estamos reaccionando a lo que quiere el presidente de los Estados Unidos o nos pone un arancel. ¿Cómo puede llegar un gobierno, que es el de México, que es el de tentativamente de izquierda, que busca una transformación del país, demasiado agachado a una reunión con Mike Pompeo? Porque así lo vemos. No vemos a un Marcelo Ebrard fuerte, vemos a un Marcelo Ebrard que reacciona y que detiene la tempestad llamada Trump. ¿Esta es la forma de negociar de un país como México con su principal socio y su vecino del norte? Bueno, creemos firmemente que desde un principio esta crisis migratoria se dio precisamente a raíz del anuncio del presidente López después de anunciado su triunfo en las pasadas elecciones del año pasado, de 2018, en donde él abre las puertas precisamente a que este flujo migratorio centroamericano entre a nuestro país. No sé si esperaba que se quedaran aquí o cuál era el objetivo. Simplemente, bueno, él abre las puertas, se da esta situación de que lleguen a la frontera y por supuesto vemos que la reacción desde un inicio del gobierno mexicano ante las amenazas del presidente de los Estados Unidos, pues fueron efectivamente, como lo comentas, débiles la posición de México, a diferencia de lo que se había dicho siempre en campaña, ¿no? Y las críticas que se daban al gobierno anterior de que México estaba precisamente supeditado a las decisiones de los Estados Unidos. Por supuesto, vemos que en este sentido creo yo que llegó en un momento en donde México, el gobierno mexicano no esperaba estas amenazas y sobre todo que se haya permitido, que se haya de alguna manera puesto en la misma mesa el tema migratorio y el tema comercial. La verdad que creo que ha faltado por parte del gobierno mexicano ser verse un poco más decidido y fuerte y sobre todo autónomo ante un gobierno estadounidense. Ahora, se habla de que México estará aceptando que ser un país
un tercer país seguro. La verdad, yo estuve revisando declaraciones de la embajadora de México en los Estados Unidos, Marta Bárcena, y ella misma dice pues que México no está preparado. Sabemos que es la intención de los Estados Unidos que esto se dé. Sin embargo, si bien es cierto, el canciller Ebrard ha dicho que no lo vamos a aceptar, también sabemos que en la práctica ya está sucediendo y lo estamos viviendo en la frontera. Yo soy de Baja California y lo estamos viviendo todos los días en la frontera, cómo se está recibiendo a aquellos que no están o que están en proceso migratorio o que simplemente no se les ha aceptado el asilo político, se quedan simplemente en la frontera. Y ahí es donde también el gobierno mexicano ha faltado, y yo me pregunto cómo es posible que se le otorguen recursos a los estados, a los países de Centroamérica, cuando a las mismas, a los mismos gobiernos de la frontera, a los gobiernos estatales, no se les está apoyando con recursos para atender esta crisis migratoria que se está dando en la frontera. A eso iba yo. Hay mucho debate, hasta pareciera que se desvía un poco la atención de lo que tenemos, sobre la idea de que México tiene que ser, o no es, o ya es, en de facto, este tercer país seguro. Como bien lo dices, ya lo somos. El problema es que no lo oficializamos. Cuando se oficializa un país, un tercer país, se le dan recursos, se hace una estrategia, se tienen políticas públicas específicas para eso, y es lo que no tenemos en el país. ¿Tú crees que es más conveniente que el gobierno mexicano ya se declare como un tercer país para los migrantes, o seguimos encubriéndonos? ¿Nos convendría mejor seguir tapando lo que ya es un hecho? Bueno, yo creo que más bien, así como lo establece la embajadora Bárcena, que no estamos preparados, y yo creo que más bien se deberían de tomar las medidas conducentes para no aceptar esta situación que ya se está dando, y como tú dices, o sea, que no se siga dando, pero que se tomen medidas. ¿Qué tal si en los acuerdos migratorios de México y Estados Unidos dijera México, ¿sabes qué? Estados Unidos, pues las deportaciones hazlas tú directamente a los países, como siempre se ha hecho. Yo tuve la oportunidad de representar a nuestro país en el condado de Imperial, en la frontera de México con Estados Unidos, cuando en la administración de Felipe Calderón, que fui cónsul, y pues ahí nosotros no estábamos, el Instituto Nacional de Migración no aceptaba centroamericanos, y inmediatamente las autoridades estadounidenses tenían que hacer la deportación al país. Aquí el problema es que ya se salió del control, y sobre todo por lo que te comento, que hubo una invitación textual del presidente de México a todos estos centroamericanos a que vinieran a nuestro país. Entonces, obviamente, ante esta situación, el gobierno de los Estados Unidos reacciona y dice, oye, pues ahora sí que es un problema tuyo. ¿Por qué? Porque entran por México. Digo, hasta ahorita está habiendo una reacción, hasta ahorita se están tomando decisiones con esta petición que hizo el gobierno de los Estados Unidos de que fuera México quien detuviera precisamente en la frontera sur a todas estas caravanas de migrantes que están intentando entrar a México para llegar a los Estados Unidos. Yo creo que sí deben de tomarse ya las medidas. Como tú dices, de facto se está dando. Requerimos que el gobierno mexicano ya tome las medidas, y sobre todo que a la gente que ya está en México, que se apoye, si no quieren a los gobiernos estatales, porque luego dicen que el dinero se utiliza para otras cosas, bueno, que lo utilice el gobierno federal, pero que esas personas se les apoye, y sobre todo a las organizaciones civiles que están atendiendo de manera ahora sí que voluntaria y sin recursos a estas personas que ya están instaladas en nuestro país. ¿Harías un llamado desde la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte para que esta reunión del domingo no se centre exclusivamente en el tema migratorio, sino también se vean todos estos diferendos que ha tenido el gobierno mexicano con empresas no solamente de los Estados Unidos, sino de Canadá, por ejemplo, los gasoductos, para que se avance en la confianza, para que el Congreso norteamericano también pueda aprobar a la brevedad este tratado, este TMEC? Por supuesto que yo creo que esta reunión, independientemente que, según entiendo, es para el tema migratorio ahora sí que un día antes de que se cumpla con el plazo. Obviamente
quisiéramos obviamente que no fuera en la misma coyuntura, pero yo creo que hay muchos temas que México y Estados Unidos requieren tratar. Uno de ellos es precisamente que el gobierno mexicano mantenga su posición de no hacer de México un país seguro. Por supuesto, también esperaríamos nosotros que se reconozca la voluntad de México para solucionar de raíz la problemática y que México ofrezca las garantías necesarias para no imponer nuevas represalias comerciales o de otra índole, y que no sea, ahora sí que el tema no tenga nada que ver con uno con el otro. Y también esperaríamos que pues estos temas se aborden por separado a la hora de llegar a los acuerdos, y sobre todo que se materialicen ya los recursos que se habían comprometido los Estados Unidos en el Triángulo del Norte, para que podamos ya ver de alguna manera un desarrollo en esos países y evitar precisamente la migración. Uh-huh. Sería un desperdicio tenerte en la línea, senadora, y no hablar sobre Baja California. Ya lo platicamos en la semana con Pedro Ferriz de Con, pero ayer las fuerzas políticas, incluidas Morena, pues ya hicieron este exhorto para que no se aplique este decreto aprobado en el Congreso local de Baja California para la ampliación del periodo del próximo gobernador. Pero ¿qué otras acciones, tú como baja californiana, qué otras acciones esperas que sean reales para ya darle un alto y sobre todo ya poner una barrera a estas intenciones de violación a la Constitución por parte del Congreso? Y pues no hay que esconderlo, aquí queremos hablar todo de manera transparente, del propio Jaime Bonilla. Bueno, decirte que efectivamente ya la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió un exhorto al Congreso de Baja California para que precisamente no entre en vigor, no dándole validez a esta reforma constitucional. Sin embargo, como tú bien sabes, pues el exhorto finalmente el Congreso lo puede acatar o no. Uh-huh. No tiene efectos legales. Sin embargo, yo el día de ayer estuve revisando, y al parecer el Congreso, que termina ahora sí que sus funciones el próximo 31 de julio, prácticamente ya dijo que ya no va a sesionar. Sí. Estarían esperando que la nueva legislatura sea quien finalmente concluya con el trámite precisamente con el trámite legal que requiere esta reforma. Y bueno, ¿qué es lo que sigue? Me han preguntado mucho sobre la posibilidad de que se vaya a promover una acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad se puede promover y se va a promover por los partidos políticos, según lo han manifestado todos ahora sí que los que no estuvieron de acuerdo con esto, una vez que sea publicada esta reforma en el periódico oficial del Estado. Yo lo que he escuchado, inclusive por parte de pues muchos actores políticos, entre ellos el gobernador electo, que dice que es la ciudadanía que es quienes quieren que se quede para los próximos 5 años. No, bueno. Inclusive ya emprendieron una campaña, ahora sí que en tierra, a través de engomados, en donde la gente aparentemente está diciendo que quieren que se quede durante los 5 años en una reforma totalmente ilegal e inconstitucional. Y también decirte que ayer llama la atención que la propia secretaria de Gobernación, dice ella, en su calidad de ministra en retiro, pues que obviamente su opinión es que esta reforma es totalmente inconstitucional. ¿Qué esperamos nosotros? Pues que una vez que se publique, se emprendan todas las acciones, y yo verdaderamente considero y creo en las instituciones, y creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación echará abajo esta reforma constitucional. Sí, ya por último, senadora, mira, dijo Kiko, el gobernador actual, que él no va a publicar la ley, ¿no? Con lo cual ya no se cumpliría el protocolo necesario para que entre en vigor la ley, pero quien lo puede publicar es Jaime Bonilla, ¿no? Y si así está actuando, porque quien crea que los diputados locales de Baja California fueron de manera independiente a votar esta ampliación de periodo, pues creo que seríamos muy inocentes pensar que fueron ellos solos, ¿no? Jaime Bonilla pudo haber estado atrás de ello. ¿Pudieran ustedes, como ya lo hablo como bancada del Partido Acción Nacional,
interponer un juicio político en contra del futuro gobernador? Bueno, no se ha hablado de tal situación aún, o al menos mi presidente nacional no me lo ha compartido. Lo que sí sabemos es que ya se ha presentado en la Cámara de los Diputados, sí, un juicio político en contra de los diputados quienes votaron esto, no únicamente, pues ahora sí que todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de los Diputados en Baja California. No se ha hablado aún de esa posibilidad en contra del gobernador electo, porque finalmente, bueno, pues ahora sí que como él mismo ha manifestado, pues no fue él, ¿no? Aparentemente, pues sí, efectivamente él no lo votó, no fue él quien lo hizo. Sin embargo, lo que ha comentado el gobernador actual es que interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero por el procedimiento. Y sí debo decirte que hasta el momento el gobierno de Baja California no ha sido notificado sobre esta, de manera oficial, sobre esta reforma constitucional. Es decir, el tema todavía no ha concluido en la Cámara de los Diputados. Efectivamente estaríamos esperando que la próxima legislatura seguramente lo hará, y si el gobernador Francisco Vega no hace la publicación, el Congreso puede hacer una solicitud al director del periódico oficial para que lo haga. Y en todo caso, yo lo que he escuchado del gobernador electo Jaime Bonilla es que él está esperando que lo haga el actual gobernador. Obviamente él seguramente no quiere ensuciarse las manos, ¿no?, a la propia ley, a la propia reforma que él ha venido promoviendo desde antes de las elecciones, porque yo creo que es importante decirlo. Ya hubo 2 intentos previo a las elecciones de modificar la Constitución, y bueno, efectivamente las autoridades, el Tribunal Electoral no lo permitió en virtud de que, bueno, pues precisamente porque estuvo fuera de tiempo. Obviamente ahorita está todavía más descabellado el momento, y sobre todo aquí hay que decirlo, yo creo que es importante que estemos atentos, porque esto lo vemos como, ahora sí que como un laboratorio. Si esto sucediera en Baja California, cualquier legislatura pudiera hacerlo, incluso la legislatura federal, de modificar la Constitución. La verdad que esto sería gravísimo. Muy bien, sí, como lo hemos advertido aquí también, o sea, se puede hacer un laboratorio en Baja California para que en breve se puede hacer a nivel federal. Veremos qué es lo que pasa. Senadora, te agradezco muchísimo esta conversación con Central FM Equilibrio. Muchas gracias por tus consideraciones sobre la reunión de Marcelo Ebrard Pompeo y sobre todo este caso de Baja California que pues debemos de tener siempre muy presente. No se nos tiene que olvidar la forma en que actuó el Congreso local de tu estado. Muchas gracias, senadora del Partido Acción Nacional, Gina Cruz. Muchas gracias por participar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias. Es la senadora Gina Cruz, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte del Senado de la República y es legisladora